destino. Muy bien. Y ese cuadrito derecho. ¿Qué me pone ese cuadrito? Bueno, entonces claro, nosotros teníamos que plantear, ¿sí? Las hipótesis para signo cuadrado. No, no sé qué me pasa con la computadora. Está una lentitud, tiene. Ya está cansada. Ay. Ah. Bueno, vamos con H0. H0. Sigma. ¿Qué? Era igual a 9 contra distinto. Versus el distinto. ¿No? Ustedes tenían que poner el equivalente porque si no iban a hacer mal. Iban a fijar en vez de poner el 3, se iban a fijar en vez de 9 en el intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la relación equivalente de la hipótesis. Bien, entonces ustedes tenían que ver, bueno, les daban el N18, ¿sí? Les daban este intervalo que era para la variance. Bueno, bien, entonces tenían que decir cuál de estas eran correctas. Ojo acá, porque ponían más de una opción. Entonces, si contestaban una sola y la otra no la encontraban, les restaba puntaje, ¿sí? O le computaba solo por esa respuesta, no era el puntaje completo, ¿sí? Entonces ahí capaz que calcularon mal con los puntajes, ¿sí? Bueno, entonces, el nivel es del 98%, entonces el nivel de confianza es del 98%, entonces el nivel de significancia, o sea, el alfa, iba a ser 0,02, ¿no? Entonces, a ver, el 9, ¿pertenece al intervalo? ¿Se acuerdan la relación cómo era? Entonces tenían que ver si el 9, si pertenece al intervalo, lo voy a poner así para no copiar tanto. Si pertenece al intervalo, la decisión era no rechazar, ¿está? No rechazar la H0. Y si no pertenece, si el 9 no pertenece al intervalo de confianza, ¿sí? Rechazaron, ¿sí? La H0, ¿está? La decisión era esa. Y bueno, y en cuanto al p-valor, bueno, ahora vemos, ¿el 9 está o no dentro del intervalo? ¿El 9 está o no? El 9 no está. Entonces, como no está, cayó en la zona de rechazo, ¿no? Entonces está acá. Entonces, pasa esto. Esta es la que pasa, ¿sí? Esto es lo que pasa realmente. Entonces, pueden rechazar, ¿sí? Se puede rechazar. ¿Sí? El 9 no está, no pertenece al intervalo. Entonces, se rechaza el H0, con lo cual, a ver, ¿qué pasa con el p-valor? ¿No? La primera es la relación con el p-valor. Si uno rechaza, ¿sí? Entonces el p-valor, ¿cómo es? Con respecto al alfa. Si uno tiene evidencia para rechazar H0, el p-valor, ¿cómo es? ¿Es mayor o va a ser menor a 0,02?
es menor o mayor, ¿qué pasa? Menor o mayor que el alfa. ¿Qué pasa? Menor. Menor. Bueno, entonces lo tacho. Es menor. Entonces la primera opción es falsa, ¿no? Que dice que es mayor. La primera no vale. Bien. Dice el estadístico de prueba de 3 toma el valor tanto o mayor. Ah, tienen que encontrarlo, ¿no? Bueno, tienen que hacer el estadístico de prueba. El n-1, el n-, n-1, ¿sí? Por el s cuadrado, el s al cuadrado, lo pongo así, dividido el sigma 0 cuadrado, ¿no? Que sería el 9. Y el s no lo tiene, ¿no? Ah, tiene un extremo, ¿no? El estadístico de prueba del test toma un valor menor a 6,41 o mayor a 33,41, ¿no? Acá podemos hacer la cuenta. Este sería, bueno, el estadístico de prueba, ¿no? Este sería el estadístico. Este sería el estadístico de prueba. El n era 18, lo podemos reemplazar. Y acá lo que nos estaría haciendo falta es el S4. En el, bueno, ustedes saben el nivel. Entonces, ¿cómo es el extremo inferior del intervalo? ¿No? ¿Cómo es que les queda para sigma cuadrado? Les quedaba n-1, era esto. Les queda esto sobre el chi, sobre el valor del chi. ¿Sí? El extremo inferior, sí pueden igualar el extremo inferior, esto, sobre el valor de chi, no para x cuadrado. X cuadrado, el extremo es alfa sobre 2. Ustedes esto lo pueden sacar a la tabla, ¿no? Alfa sobre 2, ¿sí? Este es el extremo inferior, entonces lo igualan. Entonces de acá pueden sacar el s, ¿sí? S cuadrado. Lo igualamos al extremo inferior, que es 1,43. Y de acá sacamos el s cuadrado. Es 1,43. ¿Se entiende lo que hice? Yo igualo el extremo de la fórmula que nosotros tenemos del intervalo de confianza para la varianza, ¿sí? Lo igualamos al valor, ¿está? ¿Sí? Entonces acá mi dato es este, que no sé es este, porque este lo puedo sacar de la tabla, teniendo el nivel del n, ¿sí? Lo saco de la tabla, ¿estamos? Entonces de acá obtengo el s cuadrado, ¿está? Después que tengo el s cuadrado. O sea que de ahí puedo sacar, o sea que de acá puedo sacar este valor, ¿está? Puedo valorar el estadístico de prueba, ¿sí? Bien. Saco el estadístico de prueba y los dos valores de los chi, porque eso seguro que eran los valores críticos, esos que me estaban dando el problema. Obtengo este y obtengo el otro, ¿no? Que era 1 menos alfa. Voy a poner así. ¿Está? Estos los saco de la tabla, ¿sí? Estos los saco de la tabla, esos dos valores, ¿sí? Teniendo el n todo. Estos dos valores los saco de la tabla, ¿sí? Y capaz que estos dos valores son esos. Este y este son los de la tabla. Entonces el estadístico de prueba me dice que es mayor que el más chico y menor que el costo, porque cae en la zona de rechazo. Entonces es verdad, ¿está? Pero eso se puede verificar. Dice, como el 3 pertenece al intervalo, entonces se rechaza. Mentira, porque el 3 era el desvío, no el para sigma cuadrado. Entonces esta era falsa también, ¿sí? Entonces, como veíamos que rechazábamos, tenemos evidencia para rechazar H0 con este nivel. Esta es verdadera también. Bien. El otro te dice, al decidir, dice, a nivel 0,02 se podrá cometer error de tipo 2. ¿Se comete error de tipo 2 si yo rechazo?
¿Qué tipo de error se comete cuando uno rechaza la hipótesis nula? El 1, no el 2, ¿está? Y después el otro dice no se puede decidir nada sobre el sigma. Sigma es mentira, porque si lo rechazamos podemos afirmar, ¿está? ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Les tocó uno parecido? Hablen, lo escriben. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Este? ¿Tenemos algo para decir sobre este? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Bien, ustedes pregunten, ¿eh? Sí, sí, sí. Variaba con los números. Ah, bien. Bueno, esto era parecido. Listo. Bueno, cambiaban los números, pero las ideas son las mismas. Bien. Profe, ¿cómo era lo del error? Claro. Vos al rechazar... A ver, ¿cuál es el error de tipo 2? ¿Qué dice la definición de error de tipo 2? ¿No? Porque ahí hablaba del 2. Error tipo 2. ¿Qué era? ¿Qué era? Aceptar o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Cuando aceptarla cuando es falsa. ¿Mm? Y el error de tipo 1 era rechazarla, siempre hablamos de la nula, ¿no? Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Se acuerdan que eran los tipos de error que podíamos ver? Verdad. ¿Está? Bien. Estos son los dos tipos de error que se pueden cometer cuando hacemos el test. ¿Ah? Nosotros, en este caso, teníamos el test, en el test, digamos, teníamos que rechazábamos la hipótesis nula. ¿Sí? Nosotros, con este test, ¿se acuerdan que dijimos que como no pertenecía al intervalo, podíamos rechazar la hipótesis nula? Entonces de acá sacábamos un montón de consecuencias. ¿Sí? Una de ellas era esta relación con el p-valor, y otra, bueno, puede ser, bueno, el tipo de error que se puede cometer. Si uno rechaza la hipótesis nula, ¿qué puede pasar? Que en realidad podría haber sido verdadera. Entonces ahí estamos cometiendo este tipo de error. Rechazarla cuando es verdadera. ¿Sí? Porque la decisión del test era rechazar la hipótesis nula. Si hubiera sido aceptar o no rechazar. Rechazar. ¿Está? ¿Sí? ¿Sí? Porque nos tocó rechazar. Entonces puede ocurrir que en realidad era verdadera. ¿Mm? Entonces el error que se comete es el 1, no el 2. ¿Sí? Y acá nos decía que era el 2. Acá, la opción esta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes siempre tengan a mano toda la teoría, las cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, acá les dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Seleccione una o más. O sea, bueno, acá parece ser que eran 2 también. Ah, acá les da el intervalo. Si este intervalo es un intervalo, para la diferencia de medias se debe interpretar con un nivel de confianza dado que un 1 es mayor que un 2. ¿Cómo? Si no se tiene un nivel de significación o selecciona de antemano, es imposible sacar conclusiones en una prueba de hipótesis. Esta es mentira, porque si no tenés el nivel de significancia y tenés todos los datos del problema, puedes calcular el p-valor y puedes decidir a partir del p-valor. Esta es la segunda, apunta a eso. Esta vez que dice la tercera. Profe, ¿puedes agrandar un poco la pantalla? Porque no se lee muy No, bien. viste, no, y si lo agrando es peor, me parece. Espera. Ahora no fijo. Esperen que voy a intentar agrandar, pero ven que se ve peor. No sé, porque como que pierde la nitidez y se ve todo borroso, pero bueno. Dice, el coeficiente de correlación es 0
se puede asegurar que no existe ningún tipo de relación entre las variables. ¿Qué medía el coeficiente de correlación? Si la relación era lineal, ¿sí? Pero no sabemos otro tipo de relación, por eso está falsa, ¿ah? Bueno, y estas dos eran verdaderas. Cuando un investigador utiliza un nivel de significancia igual a 0,05 en sus experimentos, en inferencia estadística significa que habrá realizado, no sé qué dice ahí, la hipótesis nula sobre el 5% de las veces. Claro, ¿no? Que es la definición del valor de significancia. Dice, acá la definición del valor de significancia. Y acá el otro dice, a construir un intervalo de nivel de confianza del 25, por ejemplo, es posible conseguir mayor precisión en la estimación. Claro, a mayor nivel, bueno, tenés precisión, ¿no? Aumentando el tamaño, claro. O sea, el primero les da un intervalo, dice, ¿no? Y es para la diferencia de las medias. Debe interpretar con nivel de confianza, dado que mu2 es mayor que mu1. No, es al revés, ¿no? El primero es al revés, mu1 es mayor que mu1, ¿no? Si ustedes tienen la primera es así, ¿no? Mu1, yo lo voy a poner así por ejemplo. Mu1 tienen intervalo de confianza mu1 menos mu2, ¿no? Y les da positivo esto, ¿no? O sea, como el intervalo es positivo, ¿sí? Les da extremos numéricos positivos, entonces la diferencia es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo despejo de ahí, quiere decir que mu1 es mayor que mu2, no que mu2 es mayor que mu1, ¿está? Con eso, bueno, con ese nivel dado, ¿está? Este es para la primera. ¿Sí? Por eso esa falsa, la primera era falsa. Ahí está. Bien. Bueno, este la mayoría lo tenía bien, de los que miré. De la proporción. Ay, esperen que no se ve nada. Está re chiquito. A ver si podemos agrandar un poquito más. Ven que yo lo agrando y no se ve nada peor. A ver. Dice, un grupo de defensa al consumidor desea determinar si existe diferencia entre las proporciones. Bien. De las proporciones de los moldes de automóviles líder que necesitan reparaciones importantes. Bueno, más de 14.000. Dentro de los años posteriores a su compra. P1 es la proporción de propietarios de auto modelo 1 que han hecho reparaciones importantes en el periodo mencionado, y P2 la misma proporción, pero para los propietarios del modelo 2. Bien, o sea, tenemos un modelo y otro modelo y queremos ver qué hay diferencia. Bien. Bueno, siempre un test para las proporciones. ¿Y cuál de estas puede ser un test? Algunos recuerdan que las hipótesis se marcaban sobre los verdaderos parámetros de la distribución. En este caso, como hablamos de proporciones, los verdaderos parámetros es P1 y P2, no P1 sombrero o P2 sombrero, porque esos son los estimadores, ¿estamos? Algunos marcaban los sombreros, y eso está mal, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven por qué? Pues las hipótesis, recuerden que se mencionaban en base a los verdaderos parámetros de la distribución. Y los verdaderos parámetros es P1 y P2 en este caso. ¿Estamos? Entonces, la opción 2 la descartamos porque tiene sombreros. La opción 3 descartada porque tiene sombreros. ¿Sí? Donde vean los sombreros, todas descartadas. ¿Está? Entonces nos quedamos con las que tienen P1 y P2 solamente. Y después vemos qué pasa. Yo quería ver si hay diferencia. Entonces un test tiene que ser bilateral. Este no es bilateral, es unilateral a izquierda. Este es unilateral a derecha, ¿está?
este que está acá. Y el que es bilateral, con P y no sombreros, es este, ¿sí? Bueno, acá yo lo tengo como, para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la opción 6, ¿estamos? ¿Sí? ¿Se ve por qué voy descartando? Ah, bueno, perdón. Dice, el error de tipo 1, bueno, esto es lo que hablamos recién. El error que era rechazarla cuando era verdadera la hipótesis nula. Entonces, fíjense, rechazar la hipótesis nula, ¿qué diría? Dice que afirmar las proporciones de reparaciones en ambos modelos son diferentes cuando en realidad no lo son, ¿sí? O sea, si yo la rechazo cuando es verdadera, ¿qué estaría diciendo? O sea, estamos acá. Yo rechazo esto, pero en realidad es verdadera. O sea, que las proporciones, ¿qué digo? Son diferentes cuando en realidad no lo son, ¿sí? O sea, si yo rechazo, afirmo esto, pero en realidad esta vale, son iguales, ¿está? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si yo rechazo la hipótesis nula, afirmo la alternativa. O sea que estoy afirmando que las proporciones son distintas, ¿está? Pero en realidad no lo son, son iguales, ¿está? Y eso es lo que dice acá, ¿sí? Eso es como un juego de palabras, ¿sí? Y el error de tipo 2, ¿qué sería? Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿está? O sea, si yo acepto la hipótesis nula, ¿qué digo? Que las proporciones son iguales cuando en realidad no lo son, ¿sí? No son diferentes cuando no dicen. Bien. A ver qué dice. Se contactan 550 propietarios de automóvil modelo 1 y 500 propietarios modelo 2 en 2 años de presión de sus vehículos. De posesión, digo, ay, no veo nada, perdón. Dice, el total de propiedades que confirman que sus coches necesitan importantes reparaciones es 80 para uno y 53 para el otro. Entonces le dice, la conclusión con este nivel de 0,05 será, bueno, acá tienen que hacer la cuenta, ¿no? Acá tendrían que hacer alguna cuentita para poder decidir cuál es la conclusión con ese nivel, ¿sí? Pueden buscar, bueno, como los N son grandes, tienen el P1 sombrero y el P2 sombrero. Pueden encontrar el estadístico de prueba haciendo las cuentas, ¿sí? Y comparar con el Z alfa sobre 2, ¿sí? Hacen las cuentitas y se fijan a ver si el valor absoluto del valor observado es mayor que el Z alfa sobre 2. Seguro que eso lo hicieron la cuenta, ¿no? ¿No? Para esta pregunta les da todos los datos, les da el P1 sombrero y el P2 sombrero. Entonces lo que tienen que hacer, o sea, para responder esa pregunta les dan el P1 sombrero. El P1 sombrero les dan como dato. ¿Sí? El P2 sombrero también les dan el dato. ¿Sí? Entonces, con esos dos datos encuentran quién es el Z observado. Con esos dos datos obtienen el Z observado. Les dan el nivel, o sea que tienen el Z alfa sobre 2. Tienen el Z alfa sobre 2. Entonces con todo eso, hacen la regla de decisión y se fijan, ¿sí? Esto lo sacan de la tabla. Entonces lo que tienen que ver es que si el valor absoluto del Z observado, ¿sí? Es mayor que el Z alfa sobre 2, ¿sí? Entonces, si se cumple esto, se rechaza. Y si no, si pasa esto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Está? Si no, no. Para poder decidir acá, bueno, cuál es la respuesta correcta. Dice que no había suficiente evidencia, o sea que no les da esto, no cumple con esto. Si pasa al revés, pero este en vez de mayor tiene que ser menor o igual, y se ve que, bueno, haciendo las cuentas daba que era menor o igual, ¿está? No se rechaza. Todo para hacer las cuentas. No habrán tenido mucho error, ¿sí? Porque tenían que hacer esto. Con estos dos datos que les dan, ¿sí? El P1 sombrero, ¿quién era? Era 80, creo, sobre... ¿cuánto eran los Ns? Para el 1 eran 550. Para el P2 sombrero, lo pongo así medio a lo bestia porque para escribirlo es un tema.
53 sobre 500, ¿sí? ¿Sí? Entonces, teniendo estos datos, ¿sí? El observado, ¿quién era? Era P1 sombrero menos P2 sombrero sobre P sombrero. ¿Se acuerdan? Tenían que encontrar esa relación, que el P sombrero tenía una expresión, era la suma de los X más la suma de los Y dividido en E1 más N2, ¿sí? Y después hacían P sombrero por 1 menos P sombrero, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2, todo eso raíz, ¿sí? Dividían por todo eso, ¿está? Ya lo habíamos visto. Y bueno, y este de la tabla. Este es el de la tabla, o de la app, o de lo que tengan, ¿sí? Bueno, hacen todo esto y se fijan. Se ve que daba esta. Porque, bueno, estaba correcta esta decisión. Pero, bueno, este salía haciendo estas cuentas, ¿sí? En este tuvieron problemas. Creo que este era uno de los que más respondieron bien. Y, bueno, y como no rechazan, se puede cometer error de tipo 2, que era lo que ya charlamos hoy. Que al no rechazar, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Ustedes la están aceptando, pero en realidad la aceptan, pero era falsa, ¿sí? ¿Sí? Que, bueno, acá lo habíamos mencionado, acá. El error de tipo, la pueden aceptar, ahí se me borró la H, ¿sí? La pueden aceptar, o no, ¿sí? O no rechazar, si se dice aceptar o no rechazar, según como esté en el apunte, cuando sea falsa, ¿está? ¿Sí? Si la decisión es no rechazar, ¿sí? Cometen error tipo 2. Y cuando rechazan, cometen error de tipo 1. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este? ¿Tienen alguna preguntita? Yo porque capaz que no sé si vale la pena hacer las cuentas. Total, esto usa, o sea, del estadístico prueba que tienen para este caso diferencia de proporciones. Hacen la cuenta, bueno, si alguno quiere hacerla, lo hacemos y nos sacamos todas las dudas. Este es otro. Más grande. Pasa que no se ve. ¿Usted? Está bastante feito, pero bueno. Este también vi que más o menos contestaban bien. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿En este tienen alguna duda de esto del P? Con esa cuenta, esto era lo que se cumplía. Entonces se comete error tipo 2. Ay, no sé tipo 2. Muy bien. Seguimos. Ustedes, díganme, frenenme, porque si no yo sigo. Bueno, dice así. Bueno, las obras sociales presionan a los hospitales para que reduzcan el tiempo de internación de los pacientes. Bueno, una muestra seleccionada de hospitales antes de la pandemia proporcionó un promedio de 4,44 días de internación para 19 mujeres y un promedio de 3,93 días para 19 hombres. Con estos datos se construyeron intervalos de confianza para el verdadero promedio del tiempo de internación de mujeres, MUSUP-N, y para hombres, MUSUP-H. Los niveles fueron 90, 95 y 99. ¿Sí? Se armaron 3 niveles. Bueno, los intervalos obtenidos son los que se muestran abajo. Indique para cada uno cuál corresponde. ¿Está? Dice, debe ingresar únicamente el casillero con el número, sin espacio ni punto ni nada. Bien. Bueno, y acá les daban 6 intervalos, entonces ustedes tenían que decir cuáles eran para los hombres, cuáles eran para las mujeres y con qué nivel, ¿sí? Tenían que usar estos niveles, el 90, 95 y 99, ¿está? A ver, los más anchos, ¿qué nivel van a tener?
Los más anchos, ¿qué nivel van a tener? ¿Mm? A ver cómo se dan cuenta que, por ejemplo, el 2 corresponde a mujer y es 0,9. ¿Por qué será esto? A ver. A ver, ¿cuáles son los de las mujeres? Serán el 2, el 5 y el 6. A ver por qué. ¿Cómo se dan cuenta? A ver. En el repaso habíamos visto que cuando alfa era más chico, la longitud del intervalo de confianza aumentaba. Bien, bueno. Bien, entonces, los que tienen longitud más grande tienen que ser para el nivel más grande, ¿no? ¿No? Pero después tienen que identificar si es para el hombre o para la mujer, ¿no? ¿Sí? De estos, los que tengan longitud más grande van a ser del 99%. Pero de esos dos después tienen que decir, bueno, cuál es para el hombre y cuál es para la mujer, ¿tá? Entonces, fíjense que el promedio de los hombres es más chico que el de la mujer. Entonces, de los dos que son más grandes, el que tiene los extremos más chicos va a ser el del hombre, ¿sí? Y el de la mujer va a ser el otro, ¿sí? Y así van descartando. Los que tienen longitud más chica, ¿sí? Van a ser los que sean del 90%, ¿está? Y después, bueno, comparan de esos dos que le quedaron, de los que tengan menor longitud, cuál es el de la mujer y cuál es el del hombre, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el otro les da unos cálculos. En este les dice que la distribución es normal y que les da el desvío para las mujeres, ya tenían el promedio, y les da el desvío muestral para los hombres, ¿está? Tienen diferencia para media, ¿sí? Se tomó una segunda muestra donde se obtuvo que el número medio para 18 mujeres es tanto. Ahí se tomó un n igual. Luego el intervalo del 96 de confianza sobre la diferencia en verdadero tiempo de interacción entre mujeres y hombres es, bueno, y se ve que les daba unas opciones. Pero acá tienen que asumir que tienen distribución normal, les dan los desvíos, mostrar, asumiendo que el tiempo de interacción en los pacientes tiene distribución normal, con el desvío para... estos son los verdaderos, ¿sí? Es normal con estos valores, no es mostral. Entonces este es el sigma para las mujeres, este es el sigma para los hombres, ¿está? Y después les da este promedio para las mujeres, X barra, y este sería el I barra, si quieren llamarlo así. Entonces después tienen que hacer el intervalo, ¿está? Y bueno, y tenían que hacer la cuenta y ver cuál quedaba, ¿sí? Seguramente, ¿sí? Y tienen que hacer las mujeres menos el hombre, ¿está? ¿Qué le quedaba a la función pivote? X barra menos Y barra, o el XM, si quieren, menos el XH, menos mu h sobre sigma 1 cuadrado, o sigma h cuadrado sobre n1 más sigma h cuadrado sobre n2. Y eso tiene distribución normal 0,1. Entonces tenían que ir con este nivel a la tabla normal, ¿sí? Entonces el alfa era 0,04, dividido 2, 0,02. Entonces tenían que buscar el z 0,02. Entonces, bueno, planteaban el intervalo, hacían las cuentas y, bueno, y se fijaban. Les tenía que dar esto. ¿Ah?
Está bueno. El ejercicio. Bueno, a ver este. Este no conseguí que lo hayan hecho bien. En la parte esta, la segunda pregunta. Este no se ve nada. No veo. Este no se ve. Y si lo agrando para abajo. Ahí se ve. No sé si veo. Dice, la distribución de salario de los trabajadores de la industria de la construcción el año pasado presentó un sesgo a derecha con una y media igual a 14.210 semanales. Bueno, en pesos, ¿no? Suponga que la desviación estándar de la distribución fue 810. Un economista planea muestrear al azar 40 trabajadores y preguntarles sobre un salario semanal. La probabilidad de que el salario semanal promedio de los trabajadores muestrados sea superior a 14.500 es, ahí acá dice si era exacto o aproximado, ¿no? Entonces tienen que poner que era aproximado. Claro, porque tenés 40 trabajadores y no conoces la distribución, entonces vas a tener que usar el teorema central de Lewis. Entonces, ¿qué probabilidad tienen que plantear? Tienen que plantear la probabilidad de que X barra, ¿sí?, sea superior a 14.500, ¿sí? Sea mayor a 14.500, ¿está? Tienen que plantear esta probabilidad, hacer esta probabilidad y después ver, bueno, cuánto da, ¿no? Miren que lo ponemos en X barra y hacemos a ver, X barra mayor a 14.500. ¿Sí? Tienen que hacer esto. Si quieren pueden usar ahora el complemento, 1 menos la probabilidad y hacen el complemento, ¿sí? Menor igual, ¿sí? Lo contrario mayor es menor igual, ¿sí? A 14.500, ¿sí? Y después estandarizan, ¿ya? Seguimos poniendo igual porque la estandarización es lo mismo, ¿sí? Le resto la media, ¿cuánto daba la media? La media era, ¿cuánto daba? Una media igual acá, con un sesgo 14.210, ¿sí? Y divido por el sigma, el desvío es 810. ¿Sí? Y del otro lado pongo lo mismo. Entonces, 14.500 menos 14.210 dividido, y acá ponemos paréntesis, porque eso afecta solamente, esa diferencia es para el numerador. ¿Sí? Me ponemos paréntesis acá. Ahí está. Me quedó feo. Ahí está. Bueno, sobre el desvío 8. Hacemos la cuenta, ¿sí? ¿Cuánto da? Y después tenemos que hacer, esto es aproximadamente, ¿sí? Vamos a poner así, aproximadamente 1 menos phi, ¿sí? El phi, y bueno, de lo que nos dé en el argumento, ¿no? Haciendo la cuenta. Esperen que no lo veo. Ah, está. La letra griega. Si no, no me aparece la figura. Está. Y hacemos la cuenta y ponemos, ¿está? Bueno, y supuestamente tiene que dar esto que dice acá. Aproximadamente 1 menos phi. Bien, así. 14.500 menos 14.210, ¿no? Dividido 8. ¿Sí? 0.36 sería. Phi de 0.36. Porque me da 0.358. Entonces podemos poner 0.36.
26, ¿no? Redondeamos ahí. Entonces, bueno, vamos a la tabla. Esperen que no la descargue. Esperen que no la había descargado. ¿Cómo tengo la tabla? A derecha, entonces tengo que buscar 0,036, no, 0,36, perdón, 0,36, este, 35,94, 35,94, 1 menos 0,35,94, y a ver si hacemos 1 menos 0,3594 me da, aquí va, 0,175. Ah, la puse mal. Y el n, pará, y no dividí por n, por eso, por razón. Porque es el promedio, dividido 40, raíz de 40 me falta. El desvío no es esto. Esto sobre raíz de 40. Para acá, raíz de 40. Es el promedio. Ahí está. Ay, Dios. Bueno, hacemos de vuelta la cuenta. 14,500 menos 14,210 por raíz de 40 dividido 8,10. Ahora sí, 2,26 me da. Ahora buscamos esto. 2,26. El 6 que fila ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima. La séptima. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es esta. Acá, 0,0119. 0,0119. 0,011,9. Ahí está. Ahora sí la chica. 1 menos 0,011,9 y me da. Mira esto. A ver si bien lo cuento. También los valores yo veo mal y puse otra cosa. 8,70. Ah, no es 10, es 8,70. Esperen que no veo nada. Este 7. Este 70. A ver, el otro está bien. 14,017. Está bien. Y este 14,210. Está bien. Este es 8,70. A ver ahora. A ver. No veo mucho. El 7 con el 1 se me confunde. Entonces, por raíz de 40, vamos a la tercera, la vencida, dividido 8,70. Ahí está. 2,11. 2,1, acá, 0,0, esta. Pero esta no es el área izquierda, esta a derecha, este valor ya es el resultado. 0,0, claro, esto ya, 0,0174 me da. Claro, porque el acumulado, menos 6,1, claro, porque el acumulado tendría que darme esto. Claro, esta es la tabla derecha. Ahí está. ¿Sí? Y da esto, 0,0. Muy bien. Bueno, 75, 74. Acá tuvimos que redondear. Bien. ¿Sí? Claro, yo acá directamente, esto no podemos no hacerlo, porque recuerden que la tabla me daría derecha y bueno, por ser variable aleatoria continua, podemos decir
que mayor es lo mismo que mayor o igual, porque total tenemos la tabla derecha, ahí está, sin el 1 si quiero. Entonces me da directamente, claro, el área derecha es 1 menos phi, ahí está. Y eso es lo que me da la tabla, ¿está? Es aproximadamente 1 menos phi de esto. O sea, para ver ahí confundes. Ahí, es aproximadamente a esto. Porque la tabla ya me da ese valor, ¿sí? Sí, es el área derecha me da la tabla. No izquierda. Y acá, esperen. Si se quiere estimar el salario medio, o sea, a partir de un promedio semanal, de manera que este difiere de mu en menos de 140, o sea, tenemos que ver la probabilidad de que el valor absoluto de x barra menos mu menos ¿no? Y el mu perfecto. Si yo quiero que esta diferencia difiera al menos, o sea, menor a 140, ¿sí? Con una probabilidad de al menos, o sea, mayor o igual. Mayor o igual al menos 0,95. Ahí, 0,95. Entonces tengo que encontrar cuál es el n. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Bueno, desarmar las barras, el valor absoluto, ¿sí? Ponerme 140, aquí barra de 140, bien, y mayor a esto. Estamos, ¿sí? Ahora puedo dividir todo por sigma raíz de n. Entonces, ¿qué me va a quedar? Le copio esto y le agrego eso que dijimos, divido todo por 870, lo voy a poner acá adelante, multiplicar raíz de n, ¿sí? Y acá mismo, raíz de n por raíz n sobre 870, y acá lo mismo, todo lo mismo, raíz de n dividido 870, desvío permanece igual, ¿no? Entonces ahora ¿qué me queda? Esto es aproximadamente phi de este menos phi de este, por simetría, ¿qué me va a quedar? ¿No? Bueno, lo pueden escribir, bueno, esto tienen varias maneras de escribir. 140, después tienen el positivo y el negativo, el positivo menos el negativo, ¿sí? Con el menos, y poniendo el fin. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esto es hacer la cuenta. ¿Sí? Esto queríamos que sea, bueno, y el negativo que era este menos, el negativo era 1 menos el positivo, entonces este me va a quedar que es el positivo menos 1 menos positivo, paréntesis, ¿no? Sí, me va a pedir que suba, ahí está, me queda phi de este menos, 1 menos, porque el negativo es 1 menos el positivo, ¿está? Entonces me va a quedar menos 1, o sea que me va a quedar 2, 1 menos, no, menos 2 veces
dos veces phi de este menos 1, mayor a esto, ahí está, mayor que esto, ¿sí? Y ahora despejo, me va a quedar, paso el 1 sumando y después paso el 2 dividiendo, o sea que me va a quedar que phi, me va a quedar 1 dividido 2, y me va a quedar que el phi, esto, ahí está, ¿sí? Me va a quedar que esto es mayor que 1,95 dividido 2, eso da 0,975, o sea, ahí está. Entonces me tengo que fijar que z, ¿sí? Está el que me da que phi de z, ¿sí? Sea mayor o igual a 0,9, mayor a 0,975, ¿está? Ojo que estoy buscando en la acumulada, ¿sí? Ustedes eso pueden hacerlo. En vez de usar la de valores críticos, se fijan la normal acumulada. Ahora me la descargo. Como hicimos todo con phi, vamos a hacerlo todo con la acumulada de la normal. Así no nos confundimos y teníamos que buscar el área, teníamos 0,975. 0,975, esperen que les dejo compartir, les comparto esta que estoy mirando, así miramos juntos. Yo puse la acumulada, porque puse todo en términos de la acumulada. Entonces acá tengo que buscar el 975, acá el 0,975, y me tengo que fijar para qué z, ¿sí? Se corresponde. Así lo vemos mejor. Vemos la parte de arriba, acá, acá 0,975 es el 1,9, ven acá, con esta fila es la del 1,9 y con esta columna 6, entonces es el 1,96, ¿está? Eso es lo que estaba haciendo. Aquí el archivo. Entonces z es 1,96, ¿está? Bueno, entonces ahora tengo que igualar, bueno, ahora tengo que comparar los argumentos, ¿sí? Este argumento tengo que compararlo con 1,96. Esto tiene que ser mayor a 1,96, porque a partir de ese valor va a pasar esto, ¿está? Entonces ahora, ¿qué hago? Multiplico por 870, 1,96 por 870, está dividiendo, pasa multiplicando, me da 1705,2. Y me queda 140, sí, por raíz de n, ¿sí? ¿Está? Ahora paso el 140 dividiendo, ¿sí? Y elevo al cuadrado. Entonces el n me va a quedar que es mayor a este valor dividido 140 y elevo al cuadrado. Y me da que 148,3524 menos 5. O sea que a partir de 149, acá pusieron 62. Y no nos equivocamos en las cuentas, daba esto. No sé si estaba como opción porque no vi de ahí. ¿Está? ¿Se entiende? Hay que hacer toda la cuenta. Y acá, bueno, ojo que después hay que verificar que se usa el teorema central, ¿no? Está bien, pero el n nos dio grande. Si no, otra forma es evaluar acá, ¿sí? Con los valores que me dan, cuál me da una probabilidad mayor a 0,95. Lo que pasa que acá, lo que no tenemos, bueno, no se puede ver acá. No, pero ustedes tenían que completar, no tenían opciones. No, habría que hacer la cuenta, ¿sí? Nos da esto, no sé si estará. Habría que corroborar las cuentas. Bien. ¿Cuál es verdadero? Pero esto ya lo vimos. ¿O no? Este
Esto de los verdaderos no los vimos ya. Me parece que estos ya eran como los anteriores. Yo copié más de una vez los enunciados. Después tenían uno que era para desarrollar, ¿no? Tienen que entregarlo. En ese, ¿cómo les fue? ¿Qué caso era que les tocó? Y acá me bajé la resolución del chico este que saqué el parcial para chusmear que había hecho. Acá le puntuaron, valía 2,50 y le puntuaron 2,10, así que bueno. Pedro tiene 3 encargos. Los tiempos en minutos que requiere cada uno de los encargos, el tiempo total en minutos que demora Pedro caminando hasta y desde el edificio y entre cada son independientes entre sí, normalmente incluidos con los siguientes valores del parámetro. Es normal. Bien, les da todo. Es normal y tiene todos los parámetros. Bien. Bueno, definir las variables que utilizará, toda la información que ésta disponga, calcular la probabilidad de que Pedro tarde en total a lo sumo 45 minutos. Claro, este es suma de normales, ¿no? Tienen 3 variables aleatorias normales, ¿sí? Las tienen que definir. Les dan todos los valores, la media y los desvíos. Definen las variables. La suma de todas esas variables también va a ser normal, por combinación lineal de normales, ¿sí? Entonces encuentran la esperanza, la varianza, ¿sí? Después para encontrar la probabilidad, ¿sí? Que tienen que, la suma total, les dice en la parte B, claro, tarde en total a lo sumo 45 minutos, ¿sí? A lo sumo es menor o igual que 45, entonces bueno, estandarizan y obtienen, ¿no? Los valores. Después el otro inciso, ¿qué les dice? Si Pedro piensa salir de su oficina precisamente a las 9 horas y desea pegar una nota en la puerta que diga regreso en un horario cierto T, ¿sí? Una hora T, tantos minutos. ¿Qué hora debe escribir si decía que la probabilidad de su llegada después de T, mayor a T, sea menor que 0,01? Claro, acá planteo que I sea mayor a T con probabilidad menor que 0,01. Entonces estandarizan, ¿sí? Y encuentran qué valor es T. Y acá le da, bueno, 52 minutos, casi 53 aproximadamente. Está bien. Bien. ¿Sí? ¿Ese se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende? Este ya lo vimos, ya lo charlamos. Acá agregaron otra que no. Este también del desvío ya lo charlamos. Y este llegamos al de regresión. Bien, sigo rápido. Bueno, el de regresión, a ver. Acá era mirando el gráfico, ¿no? Bueno, es muy chiquito el gráfico. Vamos a tener que tener paciencia. Bueno, acá les dicen que entre qué valor está el X, ¿sí? Dice, el rango considerado de la variable independiente están entre 22% y 83,4%, con un promedio de 54,7%. Y les da la gráfica. Sí, el valor promedio de X les da, ¿no? Y bueno, tenemos que averiguar cuál de todos estos son los parámetros estimados para la pendiente y para la ordenada. ¿Está? Bueno, entonces como tenemos que descartar casos, fíjense que la relación, ¿sí?, es positiva. Entonces la pendiente es positiva. Entonces, todos los casos donde nos diga que la pendiente es negativa, los descartamos, ¿está? Estos dos, los primeros dos los descartamos.
¿Por qué nos da negativo? Y después tenemos que ver cuál de los otros, de estos S, ¿no? Estos 4, cuál de estos 4 puede llegar a ser. ¿Está? Entonces, ¿cómo podrían hacer para ver quién es beta 1 y quién es beta 0? A ver, ¿qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurría? ¿Qué podemos hacer? Este es el gráfico de la recta, tenemos los puntitos. ¿Qué podemos hacer? Otro dato más. Nos da entre qué valores está el X solamente, el N nos da y nada más, nos da el N. Nos da entre qué valores está X, nos da el X barra y nada más. ¿Sí? Con esos datos tenemos que saber quién es beta 1. ¿Sí? Para encontrar los datos de la recta, ¿qué podemos hacer? Con 2 puntos de la recta encontramos la pendiente. ¿Sí? Con 2 puntos que pertenecen a la recta encontramos la pendiente. ¿Está? ¿Sí? Ese puede salir como gráficamente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que digo. Y además que saben que el X barra pertenece a la recta, ¿sí? Ahí tienen un punto. ¿No? ¿Sí? ¿Qué más saben? ¿Qué más pueden saber para sacar esto? ¿Sí? Con 2 puntos encuentran la recta. Este chico contestó todo bien. ¿Sí? Entonces, teniendo bien la parte A, después la parte B fácil, porque ya tienen cuánto vale beta 0 y beta 1, y después tienen que, bueno, el residuo para este valor, ¿sí? Fíjense, pero acá tenían que responder sobre opciones, ¿sí? Entonces tienen que fijarse entre el residuo, ¿quién va a ser? Es el observado menos el valor de la recta, ¿sí? Fíjense que este más o menos, y acá, este no sabemos si es el 6 o el 0. Y este valor, ¿sí? Supónganse que este es el 36, acá valdría como 11 y piquito, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Casi 12 es este valor. ¿Y este qué sería? ¿Este qué sería? Tendría que hacer esta diferencia, 11 y pico menos. Este sería más o menos 6, ¿sí? Entonces les queda negativo casi 5. Entonces habría que ver, bueno, el resto de los valores, más o menos cuánto da. Y el cambio esperado, recuerden que era la esperanza del I0 estimada, ¿sí? ¿Sí? Bueno, tienen que poner los sombreros, ¿sí? O sea, con el sombrero. Entonces la recta estimada evaluada en ese punto. En el I para acá, 57. ¿Sí?
¿qué va a ser? Va a ser el beta 0 más beta 1 por el 57. Y acá. Beta 0. Este es beta 1. ¿Sí? Y hacen la cuenta. Les debería dar eso. ¿Cuánto era que no? El beta 0 y el beta 1. El beta 1 0,15 y el otro 621. 621 más 0,15, 57. Profe, en caso de que pida una disminución, sería Lo mismo, menos porque la 57. pendiente es negativa. Te hice Ajá. disminución porque la pendiente es negativa. Ah, pero, o sea, ponemos el valor ese que sería en ese caso 57, no queda negativo, queda igual. Claro. Esperen que no. Porque es el cambio esperado, estimado en el salario para un aumento. Para. El cambio esperado. Ah, esperen. El cambio estimado de ley mayor. No es esto, es el cambio. ¿El cambio qué sería? La esperanza del cambio, ¿qué sería? En un I menos en un I de 57, ¿no? En un I, un 0 y un 57, ¿sí? La esperanza del cambio, ¿quién sería? Bueno, sería, vamos a poner beta 0, B0 en vez de beta. Más, o sea, este sería el beta 0, pero vamos a poner así para hacerlo más rápido. Entonces, ¿este qué sería? En 57, ¿sí? Más un epsilon, E, 57 menos el cambio sería ahí, B0 más beta 1, el cambio sería esto. Bueno, vamos a poner por el X0, ¿no? Más epsilon 0, vamos a poner, ¿está? Cuando yo hago la diferencia, ¿qué me queda? Cuando yo resto, ¿qué es lo que me queda? Y le aplico la esperanza a esto, ¿no? La esperanza de la diferencia, ¿no? Como primero resto, los beta 0 se me cancelan y después puedo sacar factor común beta 1, ¿no? Entonces, saco beta 1, factor común, y ¿quién me queda? 57 menos X0 ¿no? Y los epsilon, bueno, me queda que después como la esperanza vale más, la esperanza de esto vale 0, se me va, más epsilon 0, ¿no? La esperanza de los epsilon vale 0, entonces lo que me sobrevive es esto, ¿sí? ¿Está? Entonces esto que me queda es la esperanza, bueno, esto es constante, o sea que me queda 57 menos X0, ¿sí? La esperanza de beta 1. Y la esperanza de beta 1
es beta 1 porque es sin sesgado, ¿está? O sea que esto me va a quedar 57 menos el x0 todo por beta 1. Y esto estimado lo quiero, ¿no? Entonces lo que me va a dar es todo estimado, tengo que poner el sombrerito. Por beta 1 sombrero. ¿No? Quiero eso estimado. Beta 1 sombrero. Vamos a poner así, sombrero. ¿Sí? Y acá para el cambio esperado en el salario por un aumento. Pero acá me decía que el beta 1 era 0,15. No, está bien. Este me va a 0,15, pero no me da esto que está acá. Tanto dólares, 80. Pero a ver por qué no me da. Porque se me, o esto sería por 15. A ver. 57 porque es en porcentaje. Me queda a ver, 0,15%. Ah, es 15. Ah, porque como es en porcentaje, el beta este lo tengo que multiplicar por 15. Claro, ahí está. Y este, en realidad sería un 0, ¿no? Porque es en un valor 0. Acá sería, nada, acá sería, porque la diferencia, claro, mira esto. Ahí está. Porque tengo que multiplicar, claro, el beta 0, el beta, ay, perdón, este tengo que multiplicarlo por 100, o sea que me da 15. Entonces me va a quedar el cambio, que va a ser 57, ¿sí? Por la pendiente, me queda. La pendiente estimada, ¿sí? Porque acá le poníamos, acá vamos a poner así, ¿sí? Por el beta 1, pero yo quería esto estimado. Entonces tengo que, un sombrerito acá. Otra vez todo sombrero, ¿no? Una vez que encuentro el cambio, ¿sí? Ahí está. Todo, bueno, le pongo todo sombrero. Chucu, 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 ¿sí? Todo esto. Ahí está. ¿Sí? Todo sombrero, todo esto es sombrero también. Entonces me queda, es la constante por el beta 1 sombrero. Entonces me queda, pero en porcentajes. Eso es lo que... Ahí está. Porque me quedaba sin el 0, claro. Pero está en porcentaje. Ven que habla todo de porcentaje. Y acá parece ser que también está todo en porcentaje. Bien, ahí estamos. Qué susto.
Y el cambio espera, o sea, el cambio sería esto, ¿sí? El cambio es esto, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? En el 57 menos en otro, ¿sí? En el valor inicial, estamos en un 0. Entonces esto sería la recta en el 57 menos qué pasa en el 0, ¿está? Se me cancelan un montón de cosas, ¿sí? Y lo que me queda es la constante multiplicada por la pendiente. Cuando es la disminución va a quedar al revés, va a quedar negativo, ¿sí? Va a quedar acá negativo, porque la pendiente es negativa, ¿sí? Y ahí nos quedó. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, yo no entendí por qué se le agrega el 0. ¿En dónde? Porque es el cambio. Porque haces un No, cambio. no, en el resultado. Porque 57 por 15 da 855. Porque el beta 0, lo multiplicas por 100. Lo das en lo multiplicas por 100. Sí, eso lo entendí, queda 15. Sí. Hacer 57 por 15 te da 855. No, para ver. No, para ver. 15 por 100. Sí. Para, ¿por qué nos da otro 0 más? Para. Estamos olvidando. Puede ser porque estaba evaluado en miles de dólares. Ah, ahí está, claro, nos estamos olvidando por no leer los cosos, claro. Miles de dólares, claro, ahí está. O si no, claro, dejan no, ahí está, esperen, si no dejan esto, 0,15, ahí está, claro, es eso, la unidad de medida. Lo que pasa es que por apurada yo no, ¿cómo es? Claro, hacen esto, y después multiplican por 1000, ahí está. Esto da 8,55, ahí está. Y ahora, claro, como es miles de dólares, ahí está. O sea, como no vemos nada, me perdí. Sí, por miles de dólares, o sea, multiplicamos esto por 1000. Ahí está, por eso da otro cero más. Ahí está, claro, ahí está. Es 8.550. Ahí está. Como miles de dólares se multiplican. Ahí está, eso, sí. Ahí está. Bien. Sí. A mí me tocó al revés, o sea, pendiente negativa, o sea que el beta 1 era negativo, y me tocó la disminución de un tal porcentaje. Sí. Pero, tipo, me dan como en positiva esa respuesta. O sea, dice el cambio esperado, estimado en el salario por una disminución de 24,9% en la performance Ah, es... claro, porque te queda la pendiente negativa y acá la diferencia también te queda negativa, ¿no? Entonces te queda positivo, Ah, está bien, está bien. ¿no? Vos tenés que Ahí hacer, está. como el cambio va. Ah, al revés, sería I0 menos I. Claro, claro. Ah, está bien, está bien. Entonces te queda ahí te queda negativo, negativo más. Entonces te queda también, claro, el cambio esperado, ¿no? Está bien, buenísimo. Porque te daba, vos qué habías puesto y que te daba como opción verdadera. Yo en esa no lo entendí y fue más o menos al azar, porque no Corroboramos entendí, por las notas, sinceramente. que no digamos cosas que no son. Que corroboramos.
cuando dice disminución. Sí, porque se hace al revés la diferencia. Miren que busco una. Que me conecto. La otra vez que se cortaba el jueves, después se me cortó todo el fin de semana sin internet. Se ve que andaba mal. Vieron que se nos cortó el jueves pasado. Pero después volvía y después se ve que se cortó. No quería saber nada. Esperen que. Esperen. Hay un mensaje. Dale. Que ya verifico. Se engancha. Y yo no me di cuenta de buscar uno y uno. Pero el único que encontré bien era ese. Más o menos. Este contestó bien esto. Sí, con una disminución. Ahí este contestó negativo. Ah, bueno, el que estoy mirando lo tiene mal. Correo. A ver, esperen. No sé si es para acá el correo. Esperen que le diga a mi marido. Chan. Está como loco el hombre. Está gritando, pero no sé si es de acá. Ah, entonces no es de acá. Acá, a ver, esperen que les comparto. ¿Qué se me va todo? Compartida. Bueno, acá lo tengo. Pero igual, no, acá está. Acá, ven, y el chico contestó negativo. Un valor negativo. Pero el cambio esperado, ¿sí? En una disminución, para una disminución, bueno, pero es el I en el 22,5 menos el I, bueno, en otro valor, ¿no? El cambio sería esto, ¿no? El I en un valor, ¿no? Lo que pasa es que les queda la... Bueno, hay que ver por qué les da... A ver, esperen. A ver si yo puedo tener acceso a otra cosa. Cosa que no creo que tenga. A ver. Bien. Parece que no tengo acceso. Bueno, ojo, puede ser que ¿no? Porque
suena. Puede ser que haya hecho mal la cuenta también, hay que ver por qué le dio. Lo que pasa es que yo como no tengo acceso a los datos, ¿no? de las opciones que pueden ser correctas, a ver si yo puedo. Esperen a ver si me puedo meter. Acá estoy intentando ver qué puedo hacer. No sé si tengo acceso. Miren, quiero entrar al parcial. Ya no me deja entrar. Claro, ven, por eso yo no puedo ni mirarlo. Lo puedo ver desde las calificaciones de ustedes, me parece.